Plus es más televisión. Foro 360, un diálogo entre jóvenes. Bendiciones, bienvenidos una vez más a su programa Foro 360. Como de costumbre, hoy tenemos como panelistas al licenciado Joel Rodas, a quien doy la cordial bienvenida. Gracias, Pastor Omar, y bueno, contentos de estar ya en nuestro segundo programa de Foro 360. Continuamos hoy con el tema que dejamos ayer sobre el aborto. Y también, por supuesto, nuestro segundo panelista, el licenciado Oscar Santos. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, Pastor Joel, un placer. Usted que está en casita, es un honor poder llegar a su pantalla del televisor. Gracias por estar en nuestra sintonía. Igual si nos escucha a través de Estéreo Fiel 107.7, es una bendición compartir con ustedes. Y el día de ayer estuvo entre nosotros como invitado el licenciado David Laínez. Pero hoy, para continuar con el tema del aborto, está con nosotros aquí en el estudio al licenciado Everlindo, a quien también le doy la cordial bienvenida. Muchas gracias, Pastor, licenciado Oscar, licenciado Joel. Es un privilegio venir a compartir con ustedes en este programa que está iniciando y que va a ser de mucho impacto para la sociedad en general. Ayer estuvimos hablando ya a final del programa sobre que el aborto se podría considerar como un asesinato. Sí, bueno, hablábamos específicamente acerca de lo que la Constitución de la República dice, y el licenciado David nos comentaba acerca de la vida inicia desde el momento de la concepción. Desde ese momento ya se determina que hay una vida, que hay una persona que está viviendo, en este caso en el vientre de la madre, y sea como sea el aborto, ya sea quirúrgico, ya sea provocado, siempre hay un daño para la mujer en este caso, y siempre hay un asesinato, siempre existe la muerte de un bebé. Y como lo apuntaba también una de nuestras televidentes ayer, decía que solamente Dios tiene derecho a decidir si nos quita la vida, porque fue precisamente Dios quien nos dio la vida. Por supuesto, hablábamos que es el único que tiene el derecho para poder decir en qué momento una persona deja de vivir. Pero nosotros como humanos no tenemos ese derecho en ninguna manera. Licenciado Oscar, ¿qué pensamiento usted tiene acerca de aquellos que han considerado en algún momento o que han practicado en alguna circunstancia el aborto? Bueno, para comenzar, quisiera decir que no hay justificación para tal decisión. Independientemente de las causas, como decía Joel hace poco, algunos podrían justificar el hecho en que fue una violación, otros podrían asegurar de que tal vez fue que el bebé viene con una malformación congénita y que de repente va a tener algún grado de dificultad para desarrollarse en la vida. Otros podrían señalar de que la madre es una joven, una adolescente o preadolescente, y que no podemos tener en la sociedad una niña criando a otro niño o a otra niña. Entonces, independientemente de la justificación de por qué se toma la decisión de realizarse un aborto inducido, no es justificable. Ya a raíz de la palabra, lo vimos ayer, que desde el momento en que surge la gestación, de ahí comienza ya un ser vivo. Y ese ser vivo ya tiene por sí implícito algunos derechos que nosotros estamos obligados a dárselo. Entonces no hay justificación ninguna a través de la palabra. Hay algunos países, decíamos ayer incluso, que ya han determinado legalizar el aborto, tomándose de algunos elementos como lo discuten o lo alegan la Asociación Pro Aborto, pero indistintamente a la luz de la palabra no existe una justificación para tal decisión. Quisiéramos escuchar la opinión del licenciado Everlindo al respecto. Pastor, definitivamente estoy de acuerdo con lo que los compañeros panelistas están exponiendo, y viéndolo desde el punto de vista bíblico, que es nuestra norma de fe y conducta. Somos un país que la religión oficial es el cristianismo,
Como cristianos entonces debemos de basarnos en lo que dice la Escritura. El Salmo 139, 16 dice que el salmista, mi embrión vieron tus ojos, Sí. y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El embrión constituye la primera fase de un ser vivo, después de la fecundación del óvulo. Entonces definitivamente no hay excusa para poder realizar el aborto. Ya hay una vida, como dijo ahorita el licenciado Oscar, ya hay una vida que está en desarrollo, ya está en proceso. Y es lamentable como muchas personas dicen ser creyentes de cualquier confesión de fe, se atreven a practicar, a realizar el aborto en cualquiera de sus tipos que sea. Sí, muchas veces, quizá yo lo decía en el programa anterior, probablemente con el afán de poder ocultar una relación ilícita, tal vez producto de una infidelidad. Hablemos un poco acá sobre la mesa o en el foro de discusión en esta hora. Imagínense una pareja de matrimonio, el hombre es infiel y producto de esa infidelidad la otra persona queda en embarazo. Y dicen, bueno, toman la decisión para que nadie sepa y que no pueda haber ninguna algo contra nuestra vida, vamos a decidir que debes abortar. Entonces, pero desde la base bíblica y desde el aspecto científico, entonces nos damos cuenta que la práctica del aborto se convierte en un asesinato. Y yo considero que si es así, los países deberían establecer ciertas leyes que castiguen este tipo de prácticas. No sé ustedes cómo lo ven, cómo lo considerarían. Bueno, leíamos ayer precisamente un texto, usted lo leía y el licenciado David nos compartía en una versión diferente también el mismo texto. Sí. Y habla acerca de precisamente Que había que pagar vida por vida por vida. Había que pagar vida por vida. el libro de Éxodo. Y hasta qué punto podríamos nosotros entonces mencionar el hecho de que se pueda ejecutar o dictaminar una ley que esté en contra de aquellos padres que deciden abortar fuera del contexto quirúrgico, fuera de lo biológico, por algún daño que pudo haber tenido en la mujer. Pero yo, en mi criterio muy personal, yo pienso que como castigamos a cualquier individuo que quita la vida de alguien, debería de castigarse. Castigamos la vida de alguien que dañó a alguien, por ejemplo. Decíamos ayer, si una mujer sufrió de maltrato físico por alguien, por X persona, un maltrato físico, y producto de ese maltrato físico perdió su bebé, es una muerte de su bebé, ¿debería esa persona ser castigada, sí o no? Claro que sí. Claro que debería ser castigada. Un médico que practica un aborto inducido, a espaldas o a escondidas de la familia, al margen de la ley, por supuesto, ¿debería o no ser castigado? Por supuesto que debería ser castigado. Imagínense que nosotros castigamos, penalizamos la difamación. Es decir, que yo hable mal de Joel y que no tenga ningún fundamento para denigrar el nombre o el buen nombre de Joel o del licenciado Oscar. Eso es penalizado. Sí. Entonces, si tenemos la capacidad de establecer leyes para penalizar, por ejemplo, la difamación, ¿por qué no entonces establecer leyes dentro del país que puedan penalizar la práctica del aborto inducido? Entonces, son cosas que de repente no coinciden, ¿no? Una cosa con la otra. ¿Sabe qué es lo que pasa, pastor? Que no hemos determinado, y esa es parte del programa de hoy, esas graves consecuencias que hay en esa vida, en esa persona. Se determina que son diferentes las causas y varían mucho. A algunas personas les afecta mucho más que a otras. Son muy variables dependiendo del caso. Pero dos de los síntomas principales, hablando del aspecto psicológico en las personas, son la ansiedad y la culpa. Igual va de niveles a niveles, desde un nivel leve hasta un nivel muy grave. Y una persona con un complejo de culpa, con una ansiedad tan alta, puede llegar, si tiene la ansiedad muy alta, puede llegar a una
depresión profunda, y una persona con una depresión profunda, sus pensamientos son intentos suicidas, pensamientos suicidas. Eso es lo único que puede determinar. Entonces, una persona con una culpa, Ligever es colega también, sabe que con una culpa muy profunda nos puede llevar a una depresión profunda de igual manera, y lo único que puede esperar de esa persona son pensamientos suicidas. Sí, afirmativo. Así es, porque viene baja autoestima, sentimientos totalmente de culpabilidad. Ahora, el pastor también mencionaba sobre qué hacemos con los países, y lo más triste es que los países que en su momento histórico a nivel social y religioso emprendieron y levantaron la bandera del cristianismo, y es más, todavía desde la reforma del siglo XVI, XVII, los países protestantes son los que más están promoviendo hoy en día en la cuestión del aborto. Eso es lo más triste, porque vienen en la reforma protestante, surge el pensamiento de volver a la Escritura, volver a la Biblia, pero ahora estos países que quisieron volver a la Biblia, ahora estos países son los que están haciendo prácticas a través de legislaturas institucionales en las constituciones de sus dicen todo repúblicas. lo que dice la palabra. Exactamente, así es. Y eso es lo lamentable, porque estamos dejando de ser luz y sal en la tierra. Estamos perdiendo nuestra calidad de vida. Hoy, como habíamos mencionado en el programa anterior, hablaremos algunos métodos utilizados para la práctica del aborto inducido, y que, óigame, es aberrador, es doloroso. Y uno de los métodos utilizados en la práctica del aborto inducido es el que se conoce como la inyección de solución salina, que esta inyección, una vez que la ha aplicado a la madre, esta solución lo que hace es que quema el feto, y para el feto este método es sumamente doloroso. Usted puede imaginarse, cuando nosotros nos golpeamos, por ejemplo, una parte de nuestro cuerpo, tropezamos con nuestro pie y nos doblamos, por decirlo así, uno de nuestros dedos. Qué dolor más profundo. Ahora imagínese una criatura indefensa dentro del vientre de su madre, sin poder defenderse absolutamente de ninguna manera. Se le aplica una inyección llamada inyección de solución salina, que este químico lo que hace es que comienza a quemar al feto. Óigame, ¿cómo podríamos nosotros dimensionar esto? ¿Cómo podríamos nosotros llamar a esto? Sino un asesinato. Y una crueldad. Y una crueldad absolutamente cruel. Porque el formato que se está utilizando realmente, pues, es como se dice, una palabra aterrador, ¿no? El poder practicarle algo, o sea, es que no puedo imaginar tal vez la escena, ¿va?, de poder inyectar algo para que el bebé vaya degenerándose, pero que se degenere a morir y a salir de manera horrenda, pues. Líquida prácticamente. Líquida. Estamos viendo en la pantalla, los que están siguiendo el canal 39, la forma, el método utilizado, la inyección salina. Increíble, óigame, prácticamente se quema. Entonces, yo no sé si ustedes han tenido la experiencia alguna vez de quemarse con algo caliente o qué sé yo, pero es muy doloroso, es completamente doloroso. Usted imagínense entonces a una criatura, a un feto, que ya tiene vida dentro del vientre de su madre. Óigame, no es posible, señores. Yo creo que este programa y el tema de hoy es para crear cierta conciencia en todos, principalmente aquellas madres o aquellos padres que de alguna forma están pensando. Yo digo, ni siquiera deberíamos de pensar en tal acto tan barbarie. Sí, definitivamente es horrenda la expectación de
de juicio que puede venir sobre una persona que practica esto, porque la criatura dentro del vientre, el bebé o la bebé, ahí está, mire, con este tipo de asesinato, podemos decir, se deshidrata el plasma, todo el dolor físico que tiene la criatura dentro del vientre es algo totalmente, como dice el hijo Oscar, imaginable. No podemos imaginarnos cuánto sufre. Ya es un ser que tiene su alma. Tiene vida. Tiene vida. Y otro de los métodos utilizados frecuentemente en el aborto inducido es que el feto es descuartizado, el feto vivo es descuartizado y sacado en pedazos con unas pinzas. Es algo criminal. ¿Qué le parece? O sea, son métodos groseros. O sea, estamos tratando nosotros de crear conciencia en la gente, Lick, de decir no solamente es el hecho de que salió embarazada la muchacha, no quiere que sus padres se den cuenta, voy a ir y voy a abortar o lo voy a dejar tirado por ahí. Es el hecho del sufrimiento. En este caso estamos hablando del sufrimiento de una vida, de un feto, de un bebé, de una vida que ya está ahí. Y lo que mencionaba el pastor Omar, es horrendo imaginarse cómo podemos sacar por pedazos un feto. O sea, yo me imagino sacar un brazo, una piernita. Y yo leía un poco acerca del procedimiento, yo creo que usted va a hablar un poco del procedimiento quirúrgico de succión. Se hace a través de la histerosucción. Se succiona al feto usando una jeringa manual o una bomba eléctrica que aspira al feto. Aspira la placenta, aspira el feto. Y cuando la aspiración no es factible, entonces se usa el método de dilatación y de raspar las cavidades de la mujer, de raspar al feto con una limpieza simple de intervención, y es el método más usado en la actualidad. Es el más usado en la actualidad, la aspiración. Entonces se puede imaginar incrustar una bomba y comenzar como una aspiradora a succionar al feto, y si no logra succionar completamente el feto, hacen una limpieza a través de un raspado vaginal a la mujer. O sea, es terrible. La verdad es que queremos que todos los que nos están escuchando y siguiendo esta tarde hagamos conciencia acerca de lo que significa esto. Joel, en Honduras sí hay penalización para quienes practican el aborto. En nuestro país, gracias a Dios, nuestras leyes sí lo hay. De hecho, buscando casos en Google, hay personas, hay mujeres que cuentan su testimonio de la vida cruel que pasaron en el proceso, y también lo que vivieron estando encarceladas, porque fueron denunciadas y el juez dictaminó 10 años de cárcel para ellas por haber hecho esta inducción del aborto. Entonces, definitivamente en nuestro país sí hay leyes. Yo quiero hablar un poquito de estadística, pero no sé, pastor, si tiene algún otro de los procesos que pueda hablarnos mientras yo me preparo y hablarle sobre estas experiencias que estas mujeres han vivido. Por supuesto, hay otro método utilizado para práctica del aborto que es muy cruel, y ese se conoce como el aceleramiento del parto prematuro. ¿Y qué es lo que sucede con este método? Es que aceleran ese parto prematuro. Y mire qué crueldad. Si el bebé, en todo caso, saliera vivo, lo tiran sobre la mesa y ahí lo dejan hasta que deja de respirar. Es decir, hasta que termina el último latido de su corazón. ¿Cómo podríamos nosotros denominar esta crueldad, licenciado Everlindo? ¿Cómo podríamos llamarle, si se le puede llamar de alguna forma, a esta barbarie y esta crueldad contra un ser vivo, contra un ser humano? Bueno, simple y sencillamente tenemos dos polos enfrentándose en la sociedad ahorita, lo que es la cultura de la vida y la cultura de la muerte. La cultura de la muerte viene a deshumanizar al ser humano. Entonces, a esa barbarie le llamamos que son personas deshumanizadas, que no
no sienten esa empatía por lo que está sucediendo. Y no solo es con el niño o la niña, sino también con la misma madre. El licenciado Joel mencionaba acerca del raspado vaginal. Una madre queda expuesta a ser estéril por el resto de su vida con una mala praxis en la utilización de cualquiera de los métodos que existen. Y de eso vamos a hablarles luego de venir de la pausa comercial. Vamos a hablarles sobre las consecuencias que pueden venir hacia una madre que practica el aborto inducido. No solamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto psicológico. Luego venimos. Hola, mi nombre es Linda Maya y estoy estudiando laboratorio clínico. La verdad me llamaba bastante la atención y no pensé realmente que llegaría a ser una de mis mayores pasiones. Tenía el comentario de muchos de mis amigos y también me enteré a través de la página de fanpage de UNCLIS. La carrera en sí provee a la sociedad una oportunidad de poder chequearse. A veces nosotros decimos, bueno, es que esas carreras no son importantes, pero es totalmente erróneo. A través del laboratorio clínico nosotros podemos realizar diferentes pruebas para poder determinar o dar un mejor diagnóstico al médico. La calidad de educación es muy buena. La verdad he podido comprobar otras universidades y la verdad es que la UCRISH tiene sus valores siempre fundamentados en su educación. Los catedráticos, hay un ambiente bastante amigable, hay confianza y hay respeto. Ven a conocernos, hazte parte de nuestra carrera. Recuerda, el poder lo tienes tú. UCRISH, educación con valores. Dios grande, levanto mi voz bendiciendo esta tierra hondureña. Oro, Señor, por los 18 departamentos de esta nación. Cada barrio, colonia, ciudad y aldea sea llena de tu gloria. Desde el norte al sur, el oriente y el occidente. Que tu espíritu, Señor, conmueva y estremezca. Levante a Honduras. Bendice y restaura a la familia hondureña. Fortalece la unidad entre tu pueblo, Padre, en el nombre de Cristo. A reverdecer la tierra seca y árida. Bendice la economía y dale sabiduría a los gobernantes de este país por tu poder, por tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se oye un canto de amor de parte de mi Señor para Honduras, mi bella nación. Más cocina, más sabor. Hola amigos, soy Hernando Moreno y quiero invitarlos a participar del programa de cocina más espectacular por televisión. Más cocina, más sabor, en donde usted va a tener la posibilidad de conocer toda la biodiversidad nacional, en donde usted va a tener la posibilidad de recorrer el mundo a través de la gastronomía. Bienvenidos, esta es la Escuela de Gastronomía Hernando Moreno y esta es Más Cocina, Más Sabor. Un programa para chuparse los dedos. De lunes a sábado, a las 10 a.m. Solo por Plus, es más televisión. Ministerio Internacional La Cosecha los invita para que participen de las grandes celebraciones a nuestro Rey. Alabemos y glorifiquemos juntos el nombre de Dios. Te esperamos en el Ministerio Internacional La Cosecha.
Hola, mami. Mami, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Hace apenas unos días me concebiste en tu pancita. La verdad, no te puedo explicar lo contento que estoy de saber que tú vas a ser mi mamá. Y otra cosa que también me llena mucho de orgullo es ver el amor con el que fui concebido. Todo parece indicar que voy a ser el niño más feliz del mundo. Mami, ya han pasado un mes desde mi concepción y ya estoy viendo cómo mi cuerpecito se empieza a formar. Digo, no estoy tan bonito como tú, pero con el tiempo ya verás cómo me voy a parecer a ti. Yo estoy muy feliz. Sin embargo, mami, hay algo que me tiene un poquito preocupado. Últimamente me he dado cuenta que hay algo en tu cabecita que no te deja dormir. Pero bueno, ya se te va a pasar, ¿verdad? No te apures, mami, yo te quiero mucho. Mami, ya pasaron 2 meses y medio y la verdad, estoy muy feliz con mis nuevas manitas. ¡Míralas! Mis manitas, míralas. Ay, tengo muchas ganas ya de utilizarlas para jugar. Mamita, dime qué te pasa. ¿Por qué lloras tanto por las noches? ¿Por qué cuando papi y tú se ven, se gritan tanto? ¿Ya no me quieren o qué? Han pasado ya 3 meses, mami, y te noto muy deprimida. No entiendo qué pasa. Estoy confundido, mami. Hoy en la mañana fuimos con el doctor y te hizo una cita que para mañana. No entiendo, mami. Yo me siento muy bien, te lo juro. Mami, ya es de día. ¡Ey! ¿A dónde vamos? ¡Épale, mami! ¿Por qué estás llorando otra vez? Mami, no llores. No va a pasar nada. Mami, no te acuestes. Mami, apenas son las 2 de la tarde. Es muy temprano para irse a la cama. Yo no tengo nada de sueño. Solo quiero seguir jugando con mis nuevas manitas. ¡Épale! ¿Qué es ese tubito que está en mi casita, mami? ¿A poco es un juguete nuevo? Oigan, porque están succionando mi casa. Mami, espere. Esa es mi manita. ¿Por qué me la están arrancando? No ven que me duele mucho. Mami, ayúdame, mami. ¿Que no ves que todavía estoy muy chiquito y no me puedo defender? Mami, esa es mi piernita, mami. Me la arrancan. Por favor, diles que ya no sigan. Te lo juro que ya me voy a portar bien y no te vuelvo a patear en las noches. ¿Cómo es posible que un ser humano me pueda hacer esto? A ver cuando sea grande y fuerte. Mami, ya no puedo más, mami. Mami, ayúdame. Mami, han pasado ya 17 años desde aquel día. Y aún veo cómo todavía te duele esa decisión que tomaste. Por favor, ya no sufras. Acuérdate que te quiero mucho y que aquí te estoy esperando con muchos abrazos y muchos besos para demostrarte cuánto te amo. Si una criatura pudiese hablar, si pudiese expresar todo tipo de palabras mientras se le está practicando un aborto inducido, esas serían las palabras que escucharíamos. Lo que acabamos de ver en ese poema, eso es lo que nosotros escucharíamos, precisamente lo que escucharíamos.
Bueno, de cargador lo que escuchamos, ¿verdad? Y como bien lo apunta el pastor Omar, eso es lo que escucharíamos, es lo que escucharía una madre. Y realmente que las consecuencias vienen, las consecuencias son reales, Dick Ever. No es algo inventado, no es algo que está únicamente en libros, las consecuencias son verdaderas. Definitivamente, pero hay que pensar también en el padre del bebé. Este hombre que no quiso asumir una responsabilidad y no le deja otra opción a una madre. O sea, ahí hay algo sociológicamente bastante fuerte, tanto en relación del hombre y la madre. Hay que pensar y llamar la atención también de los hombres, no solo de las mamás, que son las que primariamente tienen que ver con el asunto, sino que también los hombres tenemos una gran responsabilidad en la decisión de poder ejecutar un aborto. Me gustaría que el licenciado Oscar Santos nos hablara de alguna estadística que él tiene. Sí, estaba viendo. Yo quisiera, pastor, aquí hay varios comentarios. También tengo la estadística, dice, es un tema delicado, estoy de acuerdo con el castigo. Dios es quien da y quita la vida, que Dios nos dé sabiduría. Yesenia dice, excelente lo que está tocando el tema sobre el aborto. Los veo desde Progreso y Oro. Bendiciones para ustedes, que estén bien, que están ahí, perdón. También Lorena dice, muy de acuerdo que se castigue a homicidios. Si no quieren el bebé, entonces que lo den en adopción, mejor, dice. Pues que creo que sería una de las mejores Sería una opciones, salida, ¿verdad? por ejemplo, si una madre dice, yo no quiero este bebé, porque de repente siente que fue producto de una violación, por ejemplo, pues está esa opción que lo pueda dar en adopción, que hay madres que lo van a amar, lo van a cuidar. Sí, dice aquí también otro comentario, hay mujeres que lo hacen, dice, por temor a sus padres, para que no se den cuenta que están embarazadas. Y otro porque a veces el hombre, lo que decía usted, licenciado Berlindo, no se hace cargo del bebé. Pero hay mucho, dice, a veces el hombre no se hace cargo del bebé, pero hay muchos medios para no salir embarazado. Está hablando de la prevención, ¿no? La prevención. De la prevención. Dice aquí, hasta escalofríos me da escuchar eso, pastor, le dice, ¿no? Bueno, y tenemos aquí a Anita, dice, es un tema bien fuerte, pastor, eso es muy importante para todos. A veces pienso que sucede en personas que no tienen conocimiento de Jesucristo, porque Él es el quien da la vida y puede quitarla. Bendiciones. Melvin dice, cuando Dios nos guarda, bueno, hacemos cosas malas y Él siempre nos guarda y nos ama. Aquí tenemos otra vez, da pesar ver eso en las noticias todos los días, aun y cuando los dan a luz y los dejan tirados como que no valieran nada. Qué triste. Estos son algunos comentarios, ¿sí? Otro comentario dice, me gusta este comentario, claro que sí, estoy de acuerdo que se castiguen las personas para que pare todo esto. Veo las imágenes y me parecen horrorosas para el bebé, aparte de las consecuencias que tendrá esta mujer, dice este comentario, después de todo esto. Sí, la hermana Maritza de Estados Unidos nos escribe. También dice Anita que es un tema bastante fuerte, pero es muy importante para todos. A veces pienso que sucede en personas que no tienen conocimiento de Jesucristo, porque es Él quien da la vida y puede quitar las bendiciones. Bueno, a veces también personas que tienen el conocimiento también practican y Estás totalmente de acuerdo. Por un engaño, por que la sociedad no se dé cuenta. Hay aspectos sociales, como nos mencionaba el licenciado Ever, porque las amistades no se den cuenta, imagínense, porque mi amiga no conozca del asunto. Me llama la atención de Melba Maya su comentario, porque dice, cuando Dios nos guarda, hacemos cosas malas, y siempre nos guarda. Dios, porque me ama. Definitivamente en la teología existe
en las ramas de la teología sistemática está amartiología, que es el estudio del pecado. Cuando habla sobre el estudio del pecado, en amartiología expresa sobre lo que es el castigo positivo y el castigo natural. Dios, el castigo positivo es el castigo directo de parte de Dios sobre nosotros cuando le fallamos en algo. Y el castigo natural es que a veces, aunque Dios nos perdone, aunque busquemos el perdón de Dios, pero siempre hay consecuencias que vamos a arrastrar, que vamos a asumir como causa del pecado. Si alguien ha sido promiscuo y le infectan el VIH, puede buscar el perdón de Dios. Dios lo perdona, pero no quiere decir que con el perdón de Dios ya no va a morir de VIH. Entonces, hay consecuencias que nosotros tenemos y creo que el pastor las va a tocar en breve. Sí. La estadística, pastor. Sí, antes de poder hablar acerca de lo que precisamente estaba mencionando el licenciado Everlindo, quiero que escuchemos, por favor, esas estadísticas que el licenciado Oscar ha encontrado por ahí. Bien, estoy leyendo una estadística que fue emitida en el 2018, el 24 de abril, del 2017, por un medio impreso de nuestro país. Dice que la edad promedio para la realización de los abortos inducidos oscila entre 15 a 24 años de edad. Impresionante. O sea que estamos teniendo jóvenes, adolescentes y jóvenes en esta etapa de inducir sus abortos de entre 15 a 24 años de edad. Solo en Francisco Morazán se registra un 17% de los abortos que se practican en Honduras. Dice, hay un promedio de 15,000 mujeres que egresan de los hospitales con diagnóstico de aborto. Es decir, que ellas sí fueron a un hospital, sí, por pretender hacerse el aborto ellas mismas, ¿verdad? El autoaborto, digámoslo así, ¿no? Sino que no fueron a esas clínicas clandestinas, como decía Joel hace extracámara, que existen este tipo de hospitales o clínicas de médicos que se prestan a este tipo de cosas y que ellos son los encargados de hacer la inducción del aborto mediante cualquier proceso manual de los que estuvimos hablando con el pastor hace poco. Entonces, de este grupo de mujeres que sí van al médico hay 15,000 y este medio impreso señala que hay más o menos 82,000 casos de aborto en nuestro país al año. Y eso está hablando de una estadística que ha sido registrada, pero eso puede ir en aumento. Es decir, ese índice o esa estadística puede ser mucho, mucho más alta por aquellos casos de que no fueron registrados. ¿Por qué? Porque se hicieron en un lugar clandestino, porque existen lugares clandestinos, lastimosamente, y que deberían de ser investigados, donde se practican estas barbaries. Interesante. El 5% de las causas de muerte en Honduras es el aborto. Es un índice bien elevado. Y en el área rural, donde no está alguien profesional que practique el aborto, lo hacen parteras, por ejemplo. Entonces todo eso no se incluye en la estadística a nivel nacional. Como dice el pastor, incrementa. Sí, temerosamente esto incrementa. Y lastimosamente, porque realmente no es una estadística que nos pueda alentar a nosotros en la sociedad. No, es una estadística, lamentablemente, que estamos hablando de la vida de un ser humano. Estamos hablando prácticamente de asesinato. Y es que hablamos de procedimientos sin control. Ustedes mencionaban la falta de control sanitario en casa, de una partera, en su propia casa, en una clínica clandestina, alguien que no tiene el conocimiento, hablábamos de que no tiene la preparación como ginecólogo en este caso, y practica como tal un aborto. Las consecuencias hablan de, por ejemplo, la infertilidad, sí, a largo plazo, usted lo mencionaba, de una persona que a causa de esa extracción sufre de hemorragias severas. También son parte de las consecuencias de procedimientos quirúrgicos no
no médicamente aprobados o hechos por un especialista en este caso. El caso de que el aborto también, en esas consecuencias, hay sangrados irregulares en la mujer puede que sienta algunas reacciones emocionales, habla de calambres similares a los cólicos menstruales que siente una mujer durante la menstruación, que son dolorosos para ellas, y muchos otros más que podríamos mencionar, pastor. Yo tengo algunas consecuencias que puede llevar una mujer que se practique un aborto inducido. Mire qué impresionante, porque las consecuencias son las complicaciones inmediatas como desgarros cervicales, perforación uterina, sangrado y persistencia de restos del embrión dentro del útero. Otra vez, las complicaciones tardías son las adherencias o sinequias uterinas, y están las cicatrices e incompetencia cervical. De repente una persona que se practica un aborto inducido, probablemente en el próximo embarazo puede abortar, ya no de una forma inducida, ¿sí? Producto de lo que estamos hablando, de las consecuencias, ¿sí? El pecado Dios lo perdona, pero hay pecados que cometimos que fueron perdonados, pero las consecuencias van a venir a nuestras vidas. Eso no lo vamos a librar, y por eso es que hoy nosotros debemos darnos cuenta que este es un pecado del cual tenemos que hablar y que tiene que ser erradicado de la mente y del corazón de todo ser humano. Porque debemos entender que el plan de Dios para cada vida humana comienza precisamente desde antes del nacimiento. Y esos son daños médicos. ¿Qué de los daños psicológicos? La persona en esos primeros meses o días después de haberse practicado un aborto, comienza primero con la negación o la incredulidad. Es decir, no sé si pasó o no pasó, sueños de que sí pasó y me despierto pensando que no, negación, decir no, yo no lo hice, confusión mental, oscilación en el estado de ánimo, es decir, variables en el estado de ánimo, a veces está contenta, a veces está enojada, hay muchas oscilaciones, cambios de ánimo, tristeza y una sensación profunda de vacío. Claro, hay un vacío que inherentemente se produjo en el cuerpo de ella, y esa tristeza causa esa sensación de vacío. Pasa enfadada, con enojo, con agresividad todo el tiempo, es una persona con falta de energía, solo quiere pasar acostada, no quiere saber de nada y pasa irritado en todo momento. Y los miedos que hay, los miedos a no recuperarse nunca de esa pérdida, el miedo a no poder reproducirse más adelante, a no poder tener una vida más adelante, el miedo a los problemas familiares que todo esto puede traer, sentimientos de incapacidad y afectación de la autoestima se viene al suelo. Claro, ella piensa o cree en su mente que no vale nada, que su vida no tiene sentido, y hay una desconexión total de los propios sentimientos, hay una inestabilidad emocional profunda, y la persona tiende a aislarse socialmente, no quiere saber nada de ningún hombre, no quiere saber nada de su familia, no quiere saber nada de la sociedad. La falta de líbido, es decir, de la falta del deseo sexual, de tener relaciones sexuales, el miedo a la muerte porque cree que algo hay aún en su cuerpo, hay una afección o quedó algún resto del feto. Insomnio a causa de las pesadillas continuas, de qué pudo haber sucedido si nacía, por ejemplo, y si hubiese nacido, y si lo hubiese tenido, y si hubiese sido diferente. Y ahí es donde empieza el complejo de culpa, porque pudo haber sido o lo que pudo haber pasado. Y por último quiero mencionar la evitación de todo lo relacionado con bebés. Evita todo lo que tenga que ver con un bebé, o por el contrario, hay una obsesión compulsiva por un bebé. Mujeres que abrazan muñecas, por ejemplo, peluches, por la obsesión compulsiva, por querer en alguna medida compensar, esa es la palabra, en alguna medida compensar la falta de ese bebé que hoy no está. Y por supuesto los problemas de la familia o de la pareja en este caso, los modelos de afrontamiento que llamamos nosotros,
que son diferentes a la pérdida. Ya se pierde la intimidad, se pierde la comunicación con la pareja y no digamos del estrés postraumático, todo lo que viene después de haberse practicado un aborto. Dice el Código Procesal Penal, la ley de aborto en Honduras, artículo 126. El aborto es la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto. Quien intencionalmente cause un aborto será castigado de la siguiente manera: con 3 a 6 años de reclusión si la mujer lo hubiese consentido, con 6 a 8 años de reclusión si el agente obra sin el consentimiento de la madre y sin emplear violencia o intimidación, y con 8 a 10 años de reclusión si el agente emplea violación, intimación o engaño. Artículo 127. Se impondrá la pena señaladas en el artículo anterior y la multa de 15,000 a 30,000 empiras al médico que abuse de su profesión, causa o coopere en el aborto. Dice, las mismas sanciones se aplicarán a los practicantes de medicina, paramédicos, enfermeros, parteros y comadronas que cometan o practiquen en la omisión del aborto. En la comisión del aborto, perdón. Artículo 128. La mujer que produzca su aborto o consienta que otra persona se lo cause, será sancionada con reclusión de 3 a 6 años. Y el artículo 132 termina diciendo: quien por acto de violencia ocasione el aborto sin el propósito de causarlo, constándole el estado de embarazo, a la ofendida, será sancionado con una reclusión de 4 a 6 años. Estas son las penas que establece nuestro Código Procesal Penal en caso de las mujeres, hombres, doctores que participen, parteras, enfermeras, que practiquen o que participen en la comisión de la elaboración de un aborto. Y podríamos denunciar nosotros entonces con casos como Yo quiero hablarte de eso, yo quiero hablarte de eso. Dice aquí las formas de denuncia. Si obviamente vas al hospital, si la mujer va al hospital, entonces las enfermeras se encuentran de que el aborto no fue por causas naturales, sino que fue inducido, le hacen un examen y en el examen determina que hay algún tipo de medicamento que ella utilizó, entonces ellos están obligadas a dar parte y abrir expediente y pasárselo a la fiscalía para un proceso investigatorio. Y si esto se determina, entonces obviamente le cae la pena que competa según el caso que haya sido. Recuerden que aquí habla que si fue ella la que tomó la decisión y no le causó mucho daño al niño, sino que algo sencillo, entonces puede ser 3 años, pero si fue de manera grotesca, como los videos que vimos hace un momento, puede ser hasta 8 años, dependiendo también la causa o la práctica del divorcio, del aborto, perdón, ya estaba hablando de otro tema que podría ser... Ese lo vamos a tocar en otro programa. En otro programa, sí. Y aquí, pastor, estaba viendo, ya para cerrar este momento de mi participación, el testimonio de una mujer que practicó el aborto y la descubrieron. Entonces, alguien la denunció, le hicieron la investigación y en efecto le dieron 8 años de cárcel. Pero dice que en esos 8 años de cárcel, aparte de la presión psicológica, que era lo que tú señalabas, Joel, dice ella que pasó sus días más largos, extensos y amargos en la cárcel, porque sufrió, primero, el recordar lo que había hecho, y segundo, por el ambiente que ahí se rodea, ¿verdad? Porque al llegar a la cárcel va por una sentencia de asesinato. No es que le dicen va porque abortó voluntariamente, sino que va por la sentencia de asesinato. Yo quisiera, antes de terminar, dejar un punto y tal vez Elick Ever nos puede apoyar en este sentido. Estamos hablando de las consecuencias de lo que puede suceder, del dolor del niño, del dolor de la madre, del padre, los problemas sociales, etc. Pero una persona nos puede estar escuchando hoy y decir, yo lo hice, ¿cómo puedo yo superar una situación como esta? ¿Qué puedo hacer para salir adelante?
¿cómo podría yo, si ya lo hice, integrarme nuevamente? Definitivamente el carácter de Dios está dentro de la creación de cada persona. Cuando alguien ha participado en un proceso de aborto, esta persona piensa que no vale nada y hasta lo llega a creer, comienza a odiarse a sí misma. Y es ahí donde juega un papel importante el Espíritu de Dios, el cual está listo y dispuesto a trabajar con esta persona para hacer que su carácter sea todo lo que Dios desea, que sea una restauración. Sí. Nosotros como creyentes creemos que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo están a la disposición de una persona, pero tiene que dejarse ayudar, tiene que permitir abrir las puertas de su corazón para que se deje ayudar en este proceso, y debemos de tener, en el cual ella debe aprender a tener respeto por sí misma, porque a veces tienen ese punto de fijación de la pérdida, un duelo permanente. Entonces ahí es donde ellos comienzan a menospreciarse. Pero hay otro detalle también que me llama mucho la atención, que el licenciado Joel mencionaba, de este punto de fijación que tienen, que a veces no quieren nada de un niño o niña, pero también a veces, para compensar, son personas que se meten a los hospitales públicos a robarse los niños recién nacidos. Y no es para comerciar con ellos, no es para venderlos, simplemente es porque tienen ese trastorno psicoemocional en su vida y ellas están ahí tratando de compensar con ese niño que tratan de robarse. Definitivamente que hoy hemos hablado sobre este tema que de alguna manera causa repudio en una parte de la sociedad, pero que otra parte probablemente estén a favor. Y independientemente si lo haya pensado, lo haya hecho, lo haya realizado, hay un momento en el que nosotros podemos ser restaurados, podemos ser purificados, y es buscando el perdón de Dios. Venir a los pies de Dios y pedir perdón. Eso es lo primero. Pedirle a Dios perdón, que haya un arrepentimiento genuino en nuestro corazón y Dios comenzará a restaurar. Pero lo segundo que yo pienso que es importantísimo también es perdonarse a sí mismo. Porque hay muchas mujeres que de repente nunca se perdonaron por un acto como este, quizás en un momento de confusión o de presión social lo llevaron a hacer un acto tan barbarie como este. Pero yo te digo una cosa en esta hora, y quiero terminar con esta reflexión. Ven a los pies de Dios, busca la restauración en el Señor, busca el perdón de Dios, eso es importantísimo, y permite que Dios pueda sanar tu vida. No importa los traumas que puedas haber llevado por muchos años, pero Dios puede restaurarte, Dios puede trabajar contigo. Pide perdón al Señor y Dios te va a perdonar. Queremos cerrar hoy agradeciendo la vida de cada uno de ustedes que hoy han sido partícipes del programa Foro 360, que se transmite a través de Plus, Es Más Televisión, Canal 39, Estéreo Fiel 107.7 y a través de nuestras redes sociales. Quiero agradecer también a nuestros panelistas y a nuestro invitado, licenciado Joel Roda. Muchas gracias. Bueno, gracias, y les invitamos para que nos sintonicen el próximo lunes en punto de las 12 del mediodía y decirle a las mujeres, busquen ayuda externa, infórmense, busquen ayuda emocional, busquen ayuda de Dios sobre todas las cosas, y recuerden que pasar esa página y darle vuelta será un proceso, no es fácil, no solo decir ya pasó y le doy vuelta a la página, es un proceso, pero puede superarlo y salir adelante. Licenciado Oscar Santos, muchas gracias. Es un grato honor poder compartir estos temas de interés. Esperamos que usted pueda estar con nosotros el próximo lunes para que podamos desarrollar otra temática. Invite a otros a que nos vean, a que sigan nuestro Facebook y nuestras redes sociales. Gracias por compartir este maravilloso tiempo, pastor. Y a nuestro invitado de hoy,
Al licenciado Everlindo, muchísimas gracias por su participación con nosotros. Gracias, pastor. Gracias, licenciado Oscar, licenciado Joel. Solo me resta decir a los hombres, sean hombres y responsables. Así es. Muchísimas gracias a ustedes. La próxima semana, el lunes y martes, estaremos tocando el tema noviazgo. Un temazo, noviazgo. Muchísimas gracias. Que el Dios Todopoderoso les bendiga. Foro 360, un diálogo entre jóvenes. Plus es más televisión.